Buenos días. Vamos a comenzar con esta semana 6 en física. El tema es estática. Estoy presentándole ya la pantalla. Muy seis, semana 6. Es una continuación del estudio de las leyes de Newton que en la clase anterior se comenzó, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí los conceptos básicos de sistema, fuerza, inercia, masa, ¿no? Y por supuesto las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton de la mecánica clásica. Entonces, además, no olvidar que también hemos visto los conceptos de fuerza de rozamiento y el de fuerza elástica, ¿no? Ya, entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en este tema porque, como le dije, es una continuación. Y así todos los subsiguientes también, ¿no? Ya. Entonces, veamos este tema. Por ejemplo, aquí se muestran dos figuras animadas, ¿no? En la figura del lado izquierdo se refiere al equilibrio de fuerzas concurrentes, ¿ya? Fuerzas concurrentes. Aquí en el lado izquierdo, voy a... Si ustedes observan, el sistema de dos poleas, tres cuerdas y pesas, ¿no? Alcanza siempre una situación de equilibrio, según sean las pesas, por supuesto, que se ubiquen, ¿no? Que se pongan en el extremo inferior, ¿no? Entonces, cuando alcanza el equilibrio, ¿no? Se dice pues que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en cualquier punto, ¿ah? Cualquier punto del sistema que están viendo en la figura de la izquierda, es nula, ¿ya? Es nula. Además de ello, si analizamos un punto, por ejemplo, el punto en el vértice, ¿no? Que ven ahí de ese triángulo, ¿no? Este punto de acá, ahí concurren tres fuerzas, ¿no? Que se están diagramadas acá abajo, ¿ven? Y se dice que esas fuerzas son concurrentes. Pueden haber más también, pues, por supuesto, ¿no? Pueden haber más, pueden ser cuatro, ¿no? Entonces, cuando alcance el equilibrio del sistema, esas fuerzas concurrentes al sumarse debe anularse, ¿no? Debe dar el vector nulo, ¿ya? Este es un tema que vamos a estudiar entonces, ¿ya? El equilibrio de fuerzas concurrentes, ¿no? Pero también para completar este estudio de dinámica vamos a estudiar el equilibrio de fuerzas paralelas. Eso completa pues el estudio de estática, ¿no? Que significa estudio del equilibrio de fuerzas en cuerpos rígidos, cuerpos sólidos, ¿ya? Eso significa estática. Estudio del equilibrio de fuerzas en cuerpos rígidos o cuerpos sólidos, ¿no? Eso significa estática. Aquí en la figura de la derecha tenemos la otra situación que vamos a estudiar, que es el equilibrio de fuerzas paralelas, ¿no? El equilibrio de fuerzas paralelas. En este caso es en sub y baja, ¿no? Sub y baja. Es como una balanza, ¿no? Cuando esté, por ejemplo, en posición horizontal y ya no oscile así, ya no se mueva de esa manera, se dice que alcanza el equilibrio, ¿no? Igual en la figura de la izquierda, ¿no? Cuando ya va a haber un momento en que el cuerpo suspendido en el centro, las pesas en el centro alcanzan el estado de equilibrio y todo se detiene, ¿no? ¿No? Todo se detiene. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, ahí, ¿no? O vamos a esperar un ratito, a ver, ahí. Vamos a ver, ahí, a ver, ahí sería, ahí, más o menos ahí, ¿no?
Por ejemplo, cuando está en posición horizontal, esa es la situación de equilibrio, por ejemplo, para las dos, ¿no? Tanto para las fuerzas paralelas, que está en la imagen de la derecha, como para las fuerzas concurrentes que están en la imagen a la izquierda, ¿eh? Vamos a suponer que esa es la posición de equilibrio, ¿no? ¿Ven? Entonces, cuando llega a esa posición de equilibrio, o sea, se detiene, casi no se nota ya movimiento, la sumatoria de toda la fuerza debe ser cero, ya, pero ese es en el caso general. En el caso de que hay un eje de rotación, como en el caso del sub y baja que está acá de costado, no basta eso, no basta que la suma de toda la fuerza, por ejemplo, estas flechas verticales que están acá paralelas, ¿no? No basta que sea cero o que sea el vector cero. Todavía tienen que cumplir otra condición, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Al final casi, en la última parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas dos son las situaciones que vamos a estudiar, ¿eh? Esas dos son las situaciones que vamos a estudiar. Bien, ahora sí, después de esta introducción, como es de costumbre, esta introducción, ya vamos a comenzar con este tema, ¿no? Entonces, vayamos a la siguiente página. Equilibrio de fuerzas concurrentes. Como le dije, es el primer tema que vamos a tratar, ¿no? ¿A qué se le llaman fuerzas concurrentes? Tres o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción, es decir, sus direcciones, ¿ya? Sus direcciones, se intersectan en un punto. Tres o más, ¿eh? Pueden ser cuatro, cinco, seis, pueden ser más, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo es la famosa mesa de fuerzas, ¿no? Es una mesa donde en el borde está graduado, ¿no? Está a escala. En los extremos se pueden colocar tres o más poleas. Acá hay tres nada más, pero pueden ser más, ¿no? Pueden ser más, ¿no? Cuatro, cinco, pero por lo menos tres, las cuales suspenden bloques o pesas. Las pesas, como ya tienen un valor, entonces cuando queda detenido las tres pesas, en este caso se conocerá la tensión de la cuerda que suspende las pesas y con eso se conocerá pues las fuerzas F1, F2, F3, ¿no? Que son fuerzas concurrentes. ¿Dónde concurren? Concurren aquí, pues miren, aquí en el centro, ahí donde estoy indicando con el puntero, ahí concurren. Entonces cuando ya se detiene el sistema, ¿no? O sea, ya las pesas quedan en reposo, se miden las fuerzas y se debe cumplir, según el requerimiento de la primera ley de Newton, que la sumatoria de ellas debe ser el vector cero, ¿no? Y este es el problema central a resolver, ¿no? En este tema de equilibrio de fuerzas concurrentes. Eso que ven ahí, esa suma de fuerzas, que pueden ser masa, 4, 5, ¿no? Una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Solo que para este ejemplo particular, ¿no? Se están considerando tres, ¿no? Pero pueden ser más. 4, 5, como vuelvo a repetir. Pero el requerimiento es ese, ¿no? Como hemos visto en la clase pasada, la primera ley de Newton, sumatoria de toda la fuerza que actúa en un cuerpo es nula, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el cuerpo está en reposo o tiene movimiento rectilíneo con velocidad constante, ¿no? En cualquiera de los dos casos habrá equilibrio de fuerzas, ¿no? Y la sumatoria de todas las fuerzas es nula, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, en línea recta, o cuando está en reposo, la sumatoria de todas las fuerzas debe ser nula, ¿no? En este tema de estática, más si intervienen problemas donde el cuerpo está en reposo, ¿no? Pero eso no significa que si vemos un cuerpo o si analizamos un problema donde el cuerpo tiene velocidad constante en línea recta, también se cumple lo mismo, la sumatoria de todas las fuerzas debe ser nula, ¿ya? ¿Ya? Así que puede presentarse también ese caso, ¿no? ¿Ya? Los métodos de resolución son los que hemos visto en la semana 1 y 2 de adición de vectores, ¿no? Por ejemplo, puedo usar el método geométrico, las fuerzas que están acá, miren, observen nuevamente la mesa de fuerzas, la flecha de rojo, la flecha de azul, la flecha de verde, se pueden dibujar una a continuación de otra formando un triángulo, ¿no? ¿Eh? Ahí está. Y conociendo los ángulos o cualquier otro dato que le den, podemos determinar la incógnita o las incógnitas, ¿no? Es el método geométrico, pero en la semana 2 también estudiamos el método analítico de adición de vectores, ¿se acuerdan? Aquí le da el conjunto de vectores, ponen en un sistema de coordenadas, ¿no? Que puede ser en dos dimensiones, coordenadas cartesianas de x, y, siendo el origen
común, por supuesto, el origen de coordenadas de las fuerzas, el mismo origen, porque son fuerzas concurrentes, ¿no? Y después se descomponen las fuerzas, ¿no? Se descompone la fuerza, ya saben el método de semana 2, ¿no? Se descompone la fuerza y se describen sus componentes. Ese es el primer paso. El segundo paso, ya saben, es la sumatoria. Todas las fuerzas a lo largo del eje X debe ser nula, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje X debe ser nula, y la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje Y también debe ser nula, ¿no? Y eso es el requerimiento de la primera ley de Newton, ya que significa que la fuerza resultante es nula, ¿no? Y de ahí se obtienen las incógnitas, ¿no? Esta letra sigma que estoy escribiendo significa sumatoria, pues, ¿no? Sumatoria. Sumatoria de todos los componentes a lo largo del eje X es nula, su índice X. Eso es cuando ya se descomponen las fuerzas, ¿no? También la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje Y también debe ser nula, ¿no? O sea, esta letra, ya saben, debe leerse sumatoria. Entonces, la sumatoria de todas las componentes de la fuerza a lo largo del eje Y, ¿no? O sea, todas las que llevan su índice Y, o I, como quieren llamarlo, debe ser también cero. Ese es el requerimiento, pues, de la primera ley de Newton, solo que es en términos de los componentes de las fuerzas, ¿no? Cuando se descomponen las fuerzas. Entonces hay que tener en cuenta los dos, ¿no? Eso vamos a ver ahorita en los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver ahorita en los ejercicios que se pueden usar cualquiera de ellos, ¿no? Según sea, pues, el caso. A veces es, por supuesto, en problemas más simples, es más conveniente el método geométrico, a veces, ¿no? Aunque no siempre, ¿eh? A veces. En el triángulo no hay ningún problema, ya se ha visto eso de la semana 1, la sumatoria de todas las fuerzas ahí, en ese triángulo, 1, 2, 3, ¿no? Están dibujadas una a continuación de otro, es nula, bueno. El método de los componentes significa el método analítico, descomponer, ¿no? Las fuerzas, igual sumar los componentes a lo largo de cada eje coordenado, igualarlo a 0, ¿no? Bien, eso es entonces lo esencial, ¿no? Que vamos a resolver. Entonces ya podemos pasar a la sección ejercicios. Antes de continuar con la sección ejercicios, podemos dar algunas observaciones, miren. Ya la semana anterior, la semana 5, se vio que cuando dos cuerpos están en contacto, acuérdense, ya no le estoy poniendo esta observación acá, siempre actúan dos fuerzas en general, ¿no? La normal en cada una de las superficies en contacto y la fricción en cada una de las superficies de contacto. A veces se desprecia la fricción, pero la normal, o sea, la fuerza normal, nunca se debe despreciar, ¿no? Porque cada vez que tengan en contacto dos superficies sólidas, siempre habrá una fuerza normal sobre cada una de ellas, ¿ya? Eso van a tenerlo en mente de la clase pasada, ¿no? Acá, ¿no? En este tema de estática. Ya, pero hay otras observaciones, como la que están leyendo, ¿no? Cuando la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, significa que su densidad, o sea, masa sobre volumen, es la definición de densidad, es constante. Y se dice que el cuerpo es homogéneo y uniforme. Esa es la primera observación. La otra observación es que el punto de un cuerpo sólido es un punto macroscópico, el punto de un cuerpo sólido macroscópico, donde parece concentrarse el peso de un cuerpo, se llama centro de gravedad. Centro de gravedad, acá está para resaltar. Centro de gravedad. Y el cuerpo se puede representar como una partícula simple, o sea, ese punto donde parece concentrarse toda la masa o el peso de un cuerpo, se llama centro de gravedad. Y el cuerpo, como un conjunto, se puede reemplazar por ese punto nada más, como si fuera una partícula. ¿Ya? Como si fuera una partícula. ¿Ya? Se llama centro de gravedad. Eso también es importante, miren. Cuando un cuerpo sólido es homogéneo, o sea, su densidad es constante, su centro de gravedad, o sea, ese punto donde parece concentrarse toda la masa del cuerpo, ese punto es el centro de gravedad. También puede ser centro de masa, porque no, para cuerpos que cerca de la superficie de la Tierra no hay distinción entre centro de masa y centro de gravedad. Cuando es bien lejos, sí, cuando uno se va alejando de la superficie de la Tierra, ahí sí va cambiando el centro de gravedad comparado con el. Pero para puntos cercanos y cuerpos en equilibrio no hay ninguna distinción, ¿no?
cuerpos en equilibrio, no hay ninguna distinción entre centro de gravedad y centro de masa. ¿Ya? Entonces, cuando el cuerpo es homogéneo, acuérdense ya, cada vez que le digan un cuerpo homogéneo, un cubo, una esfera, una barra, etcétera, homogénea, significa que primero su densidad es constante y que su centro de gravedad está pues, en el centro de simetría del cuerpo. Si es una esfera, en el centro de la esfera. Eso lo vamos a ver también, pero para aclarar más, veamos eso que estoy hablando, ¿no? El centro de gravedad, entonces, de un cuerpo sólido, homogéneo y simétrico, ¿no? O sea, tiene simetría, se localiza en su centro de simetría. Por ejemplo, miren las figuras. La esfera que está a la izquierda, la esfera, si es homogénea, su centro de gravedad, ¿dónde está? En el centro de la esfera. Si es un cubo, en el centro del cubo. Si es un cilindro de dimensión finita, de longitud h, en el centro también. Si es un triángulo, en el baricentro, es decir, en el punto de intersección de las tres medianas. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente para otras figuras geométricas, ¿no? Entonces, con esto ya se aclara esto de cuerpo homogéneo y densidad constante, es decir, de centro de gravedad, ¿no? Cuerpo homogéneo y centro de gravedad. Siempre vamos a ver, pues, figuras, no vamos a tratar casos, serían casos raros ya, cuerpo sólido de forma irregular, ¿no? No, sino tienen que tener cierto grado de simetría, ¿no? Esos son los ejercicios que vamos a ver, ¿no? No se le va a presentar, ya sería un caso ya muy especial, ¿no? En que el cuerpo no es simétrico. Ahora, también puede que el centro de gravedad no esté en el centro de simetría, ¿no? Pero está en un lugar, ¿no? Que le van a poner como dato, ¿no? También eso sí puede presentarse. Por ejemplo, pueden decirle que un cilindro no es no es homogéneo, pero le van a dar dónde está el centro de gravedad, ¿no? En ese caso no hay problema, ¿no? Pero son pocos ese tipo de ejercicios, ¿ya? Ahora sí, pasemos a la sección ejercicios de esta semana 6, ¿no? Empecemos con el primer problema. En la figura se muestran los bloques A y B en equilibrio. Esos son A y B, ¿ya? En equilibrio. Ahora, con respecto al par de fuerzas, acción-reacción, ¿no? Que se llaman fuerzas de acción-reacción. Con respecto al par de fuerzas que se llaman de acción y reacción, le piden que indiquen la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Le piden que indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Y aquí A y B son dos bloques que supuestamente están en reposo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las proposiciones. Primera proposición, la fuerza de reacción al peso del bloque A es la fuerza normal, ¿no? Que ejerce B sobre A. O sea, la fuerza de reacción del peso. O sea, el peso del bloque, el bloque A tiene un peso, ¿no? Dice que la reacción es la normal. ¿De quién? De bloque B que está abajo sobre A. Vamos a ver si es cierto. Veamos la figura, a ver. Veamos la figura. Aquí pueden ver la figura, ¿eh? Se han separado los bloques A y B, ¿no? Se han separado los bloques A y B. Sobre el bloque A se indican dos fuerzas. Una es el peso del bloque A, que es esta W que está acá. Peso, o sea, la fuerza gravitatoria, la fuerza con que la Tierra trae a su centro a todos los objetos. Y la otra es la normal, la fuerza normal, que esta flecha de azul hacia arriba. ¿Es la normal de quién? Del bloque B que está abajo sobre el bloque A. Pero hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Tercera ley de Newton, que a su vez el bloque A, como está en contacto con el bloque B, también ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta, otra normal, sobre la otra superficie, es decir, A sobre B, que es la otra flecha de azul que está hacia abajo, acá al lado derecho, ¿ven? ¿Ya?
Entonces se han indicado esas tres fuerzas nada más para contestar la pregunta, ¿ya? Entonces, con esta aclaración que le estoy dando sobre la fuerza de acción y reacción entre A y B, en realidad son las normales, pues como le dije ahorita, en la clase pasada hemos visto eso en un ejemplo, la tercera ley de Newton, ¿se acuerdan? Son las normales, son las normales. Y son opuestas, ¿no? Una es la opuesta de la otra. ¿Se acuerdan la clase pasada del libro que está encima de la mesa? ¿Se acuerdan? Ya, eso de ahí. Ya. Esas son las fuerzas de acción y reacción. Esas son las normales. No es cierto entonces que la fuerza de reacción del peso es la normal de B sobre A. O sea, no es cierto esto, miren. No es cierto que esta fuerza que estoy indicando ahorita es la reacción del peso. No. Esta fuerza, esta flecha de azul hacia arriba, si le llamamos reacción, es la fuerza de reacción normal del bloque B sobre A. Y si a la otra, que es flecha azul que está hacia abajo, le llamamos acción, esa es la acción, pues, ¿no? Si la acción es la fuerza de contacto, fuerza normal que ejerce A sobre B, que es la flecha de azul hacia abajo, que está acá, la fuerza de reacción de B sobre A es la otra flecha de azul, pero hacia arriba, ¿no? La de B sobre A. Entonces, no es cierto que la flecha de azul hacia arriba es la reacción del peso, ¿no? Además, acuérdense, la acción y reacción actúan sobre distintos cuerpos, ¿no? Acuérdense también de eso. Entonces, falso, pues, ¿no? Falso. Los diagramas le aclaran bastante, ¿no? Los diagramas le aclaran bastante esto. Otra proposición. Dice, la fuerza de reacción normal de B sobre A. Dice que corresponde o es, ¿no? Al peso de bloque A, ¿no? La fuerza de reacción normal de B sobre A, ¿no? Ya, de B sobre A. Dice que es el peso de bloque A. Vamos otra vez a la figura, ¿no? Miren, solo se ha puesto el bloque A acá, ya que bloque A es el que se está indicando la fuerza, ¿no? La fuerza de reacción normal de B sobre A, dice, o sea, B sobre A, o sea, B está abajo de A, no se olviden, ¿ah? B está abajo, A está encima, el bloque B está abajo, ¿ya? La fuerza normal de B sobre A es la flecha de azul que ya hemos visto ahorita, ¿no? En el diagrama anterior, esta que está acá abajo, ¿no? La flecha de azul hacia arriba. Esta es la fuerza normal de B sobre A. ¿Ya? Dice que esa fuerza, la fuerza de acción normal de B sobre A, es el peso. No, pues, otra vez, ¿no? Estas no son fuerzas de acción y reacción. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a su centro. El W sub A es el peso del bloque A, que es la fuerza externa con que la Tierra atrae a su centro, a todos los cuerpos. Y esta flecha de azul que le estaba diciendo abajo, es la fuerza normal de ¿quién? Como hemos visto ahorita en la proposición anterior, del bloque que está abajo, o sea, de B sobre A, ¿no? Y no pueden ser fuerzas de acción y reacción. No son fuerzas. Actúan sobre el mismo cuerpo, nuevamente igual que en el ejemplo anterior. Para que sean fuerzas de acción tienen que actuar sobre distintos cuerpos, ¿ya? Tienen que actuar sobre distintos cuerpos. Y aquí pueden ver que actúan sobre el mismo cuerpo. No puede hablarse de que es la fuerza de reacción normal de B sobre A es la en respuesta al peso de bloque A, ¿no? No, esta no puede ser reacción esta normal no puede ser reacción al peso del bloque A. Eso también hemos visto ahorita en la proposición anterior. Casi es lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo. O sea, la flecha de azul, que es la fuerza, vuelvo a repetir, normal de B sobre A, no es reacción al peso, ¿no? Como hemos visto en la proposición anterior. Es reacción, pero a la otra fuerza normal, a esa sí es reacción, que actúa sobre el cuerpo B. Una es la acción, la otra es reacción. Entonces, el peso y la normal no son reacción, no son acción-reacción, ¿ya? No son fuerzas de acción y reacción.
Son fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Y ya saben, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a su centro de todos los cuerpos, ¿no? ¿Ya? Es casi lo mismo de la anterior, ¿no? Lo mismo es casi. En la anterior proposición ya se ha hecho ya prácticamente se ha contestado esta segunda, ¿no? También falso. Y la tercera, esta sí es más, algo diferente, ¿no? Las dos son casi lo mismo, pero esta tercera sí no, miren. La fuerza de reacción normal que ejerce el piso, ¿ven? Ahora sí nos habla del piso, porque el bloque B está encima del piso, ¿no? Y encima del bloque B está el bloque A, ¿no? La fuerza de reacción normal que ejerce el piso sobre el bloque B, que está en contacto con el piso, dice que es la reacción o fuerza de reacción que ejerce B sobre A. Vamos a ver, vamos a ver. Otra vez hacen dos diagramas acá. Miren, aquí la flecha de verde indica la fuerza normal, o sea, la fuerza perpendicular que siempre va a existir cuando hay dos superficies en contacto. El bloque B, la superficie del bloque B está en contacto con la superficie del piso, ¿no? Con el piso. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí también habrá una fuerza normal sobre el bloque B. También sobre el piso, por supuesto, pero estamos aquí analizando el bloque B, ¿no? Y A, ¿no? A y B, no el piso, sino A y B. Entonces esta flecha de verde es la fuerza normal del piso sobre el bloque B. Ya, la proposición dice que esta fuerza es la fuerza de reacción del bloque B sobre el bloque A. No, miren, la figura lo dice todo. Miren la flecha. N. Es diferente que la flecha de azul que actúa sobre A, ¿ven? Es diferente. Es diferente. No se debe identificar, no es igual, ¿ven? La normal es la flecha de verde que ejerce el piso sobre B. Y la otra normal que ejerce B sobre A es la de azul que está casi arriba, ¿ven? Que es la reacción, vamos a llamarle, a la acción que es la otra de azul que está hacia abajo sobre la superficie del bloque B, ¿no? Entonces son diferentes, ¿ven? Son diferentes. Entonces al toque falso, pues, ¿no? N, vuelvo a repetir, es la normal que ejerce el piso sobre el bloque B. Y N sub A, o sea, la fuerza normal que ejerce B sobre A, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Ahí en la figura lo dice todo, la flecha de azul y de verde lo dice todo, son diferentes. Y ahí la proposición dice que hay que identificarlos como iguales, ¿no? No, no son iguales, falso. No, no son iguales, ¿no? No son iguales. Ya, entonces esta pregunta le ponen para que se aclaren los conceptos de fuerza de acción y reacción y a su vez también el concepto de fuerzas normales, ¿no? Fuerzas normales, ¿no? Bien, entonces ahora sí pasemos a un ejercicio. Las tres proposiciones son falsos, ¿no? Pasemos a otro ejercicio. A ver, problema 2. ¿Qué dice? En la figura se muestran tres cuerpos unidos por una cuerda. Es una sola cuerda, ¿ya? En realidad es una sola cuerda, ¿ya? Solo que esa cuerda pasa por tres poleas y dos son poleas fijas que están en el techo y una está móvil, se puede decir, o que está en el centro en realidad, ¿no? Pero de los extremos de las cuerdas derecho e izquierdo se suspenden dos bloques A y B y del centro se suspende un bloque C, como pueden ver, ¿no? Ya dice que los bloques A y B pesan 60 newton cada uno, o sea, los bloques que están a la derecha A la izquierda está, a la derecha B, cada uno de ellos pesa 60, son de igual peso, los bloques que están a la derecha e izquierda, ¿no? Izquierda A, derecha B, ¿no? 60 newton cada uno. Y el bloque C que está en el centro dice que pesa 80 newton. Y el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Determine esta altura, ¿no? Además le dan de dato esta longitud, 3 metros, la distancia entre las poleas fijas que están en el techo, ¿no? La distancia entre la polea fija que está en el techo es 3 metros. Le piden esta distancia H y además, miren, le ponen el ángulo que forma la cuerda que está aquí,
inclinada con la horizontal, que es alfa, ¿no? Además, le dicen que consideren raíz de 5, 2,24, ¿no? Entonces, hay que aclarar que es una sola cuerda que pasa por las 3 poleas. Ya, eso hay que aclarar. Y además la cuerda es ideal, no se considera su peso, su deformación. También la polea es ideal. ¿Qué significa que las poleas son ideales? También se desprecia su peso y la fricción, ¿ah? Eso significa polea ideal, ¿ya? Polea ideal significa que se desprecia su peso y la fricción, ¿ya? Eso significa polea ideal, ¿ya? Y entonces, inmediatamente uno se da cuenta que hay simetría, ¿ya? Para que alcance el equilibrio, ya que A y B en los extremos derecho e izquierdo son de igual valor los pesos, debe haber simetría. Y el punto donde está suspendido el bloque C para que quede en equilibrio y reposo debe ser el centro, ¿no? Debe ser el centro. Eso se debe a que los bloques A y B son de igual peso. Si fueran diferentes pesos los bloques A y B, ahí sí no necesariamente. Ya. Pero como son de igual peso, el punto donde está suspendido el bloque C es el centro, ¿no? Es el centro de la cuerda que está deformada, ¿no? En forma de triángulo la cuerda. Ya, eso es de antemano, ¿no? El análisis. Ahora, si sigamos con el análisis, ojo, miren, los pesos de A y B 60, no se olviden, y el peso de C 80, ¿ya? Veamos la solución. De la figura del problema, o sea, del anterior, ¿no? Miren la anterior, ¿ya? Podemos considerar este triángulo rectángulo que estoy sombreando, miren, para relacionar la incógnita que es H, porque H le piden, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Porque generalmente le piden fuerzas en o ángulos en este. ¿Ya? Ya, pero le piden H. Ya, miren este triángulo rectángulo que estoy sombreando, ¿están viéndolo? Ya. Primero vamos a partir de ahí, ¿ya? Vamos a partir de acá. Este es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿De acuerdo? El seno de alfa, el seno de este alfa que está ahí, ¿ven? El seno de ese ángulo alfa, o la tangente si quieren, ¿no? De ese ángulo alfa, vamos a suponer que sea la tangente, como esto es punto medio, miren, ya hemos analizado ahorita el problema, hay simetría acá, ¿no? Esto es 3 metros todo esto, ¿no? Entonces esto es la mitad de 3, pues. La mitad de 3, ¿no? 3 medios o 1,5, ¿eh? La tangente de alfa es h entre 3 medios, ¿no? ¿Ven? H entre 3 medios. La tangente. Ahora, el seno también se puede tomar, coseno también, por supuesto, en ese triángulo rectángulo, ¿no? Ya, vamos a partir de ahí. ¿Ya? De ahí vamos a partir, ¿ya? Vamos a partir de ahí, en la resolución de este problema, ¿ya? Listo, entonces, ahora sí, pasemos otra vez a la otra página de la figura anterior, o sea, se refiere a la que hemos visto ahorita, ¿no? La tangente, como le dije, es h sobre 3 medios, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces despejo h fácil de ahí, ¿no? 3 medios multiplicado por tangente, ¿ven? Por eso sombreé ese triángulo, ¿ven? De ahí vamos a partir, ¿ya? Y h en la incógnita. Miren, para determinar h, que es lo que le piden, necesitamos conocer alfa, ¿ven? Necesitamos conocer alfa acá, en esta ecuación que voy a llamarle 1, ¿no? Esta ecuación que voy a llamarle 1, ¿no? Necesitamos conocer alfa. No se puede determinar solo con datos de geometría, ¿no? O trigonometría, ¿no? Hay que determinar alfa. ¿Ya? Entonces, ahora analicemos las fuerzas. Y son fuerzas concurrentes, ¿ya? Que actúan en el centro donde está suspendido el bloque C, ¿no? El bloque Z está suspendido en el centro de la polea del centro, ¿no? Ya, vamos a analizar esa fuerza que actúan en el punto donde está suspendido el bloque C, ¿ya? El bloque C está suspendido en el centro, ¿no? Ahorita hemos visto en la figura, ¿no? Ya, ese centro es
punto de intersección de tres fuerzas concurrentes. Una es el peso del bloque C, miren, este W sub C es el peso del bloque C, ¿de acuerdo? Estas T que ven acá son las tensiones de las cuerdas, que son las mismas porque es una sola cuerda, ¿ya? Es una sola cuerda que pasa por las poleas, por lo tanto es la misma. Y cuando alcanza el equilibrio del sistema, el bloque C, que queda en el punto donde está suspendido el bloque C, es el centro de la cuerda, ¿no? Por eso, por simetría, la tensión a la derecha y a la izquierda en la cuerda pasa por la polea central, ¿no? Forma un ángulo alfa con la horizontal, ¿no? En la figura del problema estaba alfa a la derecha nada más, pero a la izquierda también, por simetría, pues, ¿no? Este punto de rojo que está acá es el punto de intersección de las fuerzas, pero a su vez también es el lugar donde está la polea, ¿no? Donde está la polea del centro, ¿no? Que suspende al bloque C, ¿no? Y la flecha vertical de rojo hacia abajo es el peso del bloque C. Es el peso del bloque C, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? La misma figura lo dice todo, ¿no? Se descomponen las fuerzas, ¿no? T, T. El T que está a la derecha se descompone en una componente horizontal, otra vertical. El T que está al lado izquierdo, inclinado al lado izquierdo, se descompone en una componente horizontal y otra vertical. Y ya saben, todo componente que esté junto al ángulo va multiplicado por el coseno y cuando está opuesto por el seno, ¿no? ¿Ven? Como pueden ver, facilito eso. ¿Ven? Ya, pero ahora sumemos fuerzas. A ver, en el eje X, si sumamos las componentes horizontales, se cancelan, pues. O sea, T coseno de alfa se cancela, ¿ven? Hacia la derecha, hacia la izquierda, se cancelan esas. Entonces, ¿qué quedan? Quedan estas. Estas quedan. Y el peso hacia abajo, ¿no? ¿Ven? Entonces, solo quedan fuerzas verticales. Y como está en equilibrio el sistema, la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso verticales, ya se eliminaron las horizontales. También deben eliminarse las verticales. Sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje Y debe ser 0. Entonces, la suma de las fuerzas hacia arriba, T seno es seno de alfa más T seno de alfa, o sea, 2T seno de alfa, debe ser igual al peso del bloque C hacia abajo. ¿Ven? Porque está en equilibrio. Porque está en equilibrio. De ahí despejo fácil al toque. El seno de alfa queda el peso del bloque C entre 2T, ¿no? 2 veces la tensión, ¿no? A esto le llamamos 2, ¿no? Ecuación 2. Y de ahí la tensión la podemos determinar fácilmente, ¿no? Porque si ustedes, ahorita hemos visto, A y C están suspendidos de la misma cuerda, ¿no? Y la tensión es la misma en cada cuerda. Como A y B, que están a los extremos, derecho e izquierdo, están en reposo, en equilibrio, las tensiones de las cuerdas que lo suspenden debe ser igual a los pesos de esos bloques, ¿no? ¿De acuerdo? Al lado derecho y al lado izquierdo son iguales. Las tensiones son iguales, ¿no? El valor de la tensión es el mismo en cada cuerda. Pero como cada cuerda suspende en equilibrio a los bloques A y B, que son de igual peso, entonces las tensiones de las cuerdas son iguales a los pesos de los bloques A y B. Así que ya está determinado desde el comienzo, inclusive, ¿no? Desde el comienzo que vimos la figura ya está determinado la tensión, ¿no? Igual al peso de los bloques, ya que están en reposo, ¿no? El bloque C también se conoce, ¿no? El peso, no olvidar, es 40 newton, ¿no? El dato. Entonces ya se puede evaluar la ecuación 2, o sea, el seno de alfa ya se puede determinar, ¿no? A ver, determinemos en 2, a ver, reemplacemos en 2. Reemplacemos en 2. El peso de bloque C es 40, no es 80, perdón. 80. Estaba olvidando, 80 es el peso del bloque C. 80, se reemplaza 80 acá arriba en 2, se reemplaza 80 acá arriba. Y la tensión, no se olviden, es 60, 2 por 60 abajo. Acá es fácil la operación. 4/6, 2/3. ¿No? Ese es el seno, pero no solo necesito el seno de alfa, necesito también el coseno, porque miren, en 1, acá arriba en 1, miren acá 1 arriba, acá arriba en 1, yo necesito determinar la altura o esa distancia vertical.
Esa distancia vertical, para determinarla necesito la tangente de alfa, no el seno de alfa, sino la tangente de alfa. Así que falta calcular el coseno, pues, ¿no? Para determinar la altura que está acá en 1, esta h o esta distancia h, necesito la tangente de alfa y solo he determinado el seno de alfa. Entonces vamos a determinar ahora, vamos a la siguiente página, a determinar el coseno. Bueno, por trigonometría, voy a borrar. Acuérdense, en trigonometría, el seno y el coseno están relacionados. La suma de los cuadrados de ambos da 1, ¿no? Si se despeja el coseno, da raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Seno de alfa es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿no? Ya, como he hallado alfa ahorita, al final de la página anterior he hallado alfa, entonces acá reemplazo nada más, ¿no? Seno de alfa 2/3, ya está. Y eso fácilmente va a dar raíz de 5 sobre 3, porque miren, acá queda 2 al cuadrado, 4 novenos, ¿no? 4 novenos. Saco común denominador, ¿no? Queda 9 menos 4, 5. El 9, raíz cuadrada de 9 de 3, sale fuera de la raíz. Y arriba queda raíz de 5, ¿no? Raíz de 5, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces ya está el coseno. Ahora sí, calculo la tangente, bueno. Seno sobre coseno, 2/3 entre raíz de 5 sobre 3. Lo puedo dejar como 2 sobre raíz de 5 si quiero, ¿no? Lo puedo racionalizar también. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo, ¿no? Ya esa es la tangente y ya está. Lo único que hay que hacer es reemplazar en 1 3 medios de la tangente 2 sobre raíz de 5, ¿ven? Este 2 acá se cancela. 3 por 3, 9, ¿no? 9 entre 2,24. No, perdón, 3 nada más. 3 entre 2,24, 1,34. Esto no es exacto, por supuesto, ¿no? A dos cifras decimales, ¿no? Bueno, en los problemas de examen le van a poner exacto, ¿no? No le van a hacer este tipo de cálculo donde ustedes tienen, pues, que aproximar a dos decimales. No. Le van a poner exacto. Ya, bueno, pero no importa, como esto no es exactamente, son ejercicios. Entonces acá se elimina el 2, nada más queda 3 sobre raíz de 5. O sea, 3 raíz de 5, acuérdense, ahí le está poniendo ya el problema que pongan 2, que lo aproximen a 2,24. Y eso da dos cifras decimales, 1,34, ¿no? 1,34. Ya. Este es un problema entonces de fuerza concurrente. Pero hay más, hay otro todavía. Vamos a ver otro ahorita. De fuerzas concurrentes, ¿ya? De fuerza concurrente. Bien, entonces, el problema de todas maneras es instructivo. Es muy importante que le digan que el acorde es una sola, si no se puede complicar el problema. ¿Ya? Para que exista una sola tensión, eso facilita la resolución. Bien, veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. No olvidar que este H sale del comienzo, cuando sombríe ese triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? Se tomó la tangente, ¿se acuerdan? Tangente es H sobre 3 medios, de ahí salió H, 3 medios de la tangente. Así que la tarea era determinar la tangente. Ya. Ahora sí, veamos otro ejercicio, otro problema. En el esquema de la figura adjunta, vamos a la figura, un bloque de peso P, ¿no? 600 newton, pende, dice, de dos cables ideales, o sea, cuerdas, ¿no? Cables ideales, ¿no? O cuerdas ideales. ¿Quiénes son las cuerdas ideales? AC y BC, ¿no? Determine la tensión en BC, en la cuerda horizontal BC. Está viendo que la fuerza F que se aplica, esa flecha de rojo que se aplica, vale 500 newton y el ángulo alfa 53 grados, ¿no? O sea, estos datos le dan, ¿no? O sea, se ha medido la fuerza
Se supone, ya se conoce la fuerza. F, 500 newton. También se ha medido este ángulo que forma la fuerza con alfa, 53 grados. Las cuerdas son AC y BC. Son ideales. Son cables ideales. Cuerdas ideales. Y también le dan este ángulo, miren. La cuerda horizontal con la inclinada forman 60 grados. P también es dato, ¿ah? Miren, P vale 600, el peso, ¿no? El peso de ese cilindro que está ahí vale 600 newton, ¿ya? La fuerza, no olvidar 500, ¿ya? 500, el ángulo 53 grados. Bueno, ustedes al toque ya están pensando en el triángulo 53 y 37, ven, ya los datos, la facilidad con que le dan los datos, bien sencillo, los datos le va a permitir a ustedes rápidamente conocer los componentes de la fuerza F, ¿no? Como vamos a ver ahorita en la siguiente página. Vamos a la solución, entonces. Vamos a la solución. Bien, aquí tenemos cuatro fuerzas concurrentes. Tenemos que identificar cuatro fuerzas concurrentes en un punto, que es el centro el origen de coordenadas del sistema XY, ¿no? Cuatro fuerzas. Si quieren, vamos a volver a la anterior, miren. Aquí pueden verlas, miren. Les voy a indicar ya, miren. La fuerza F es una, ¿no? La tensión en AC es otra, ¿no? La tensión en BC, cuerda horizontal, eso. Y la cuerda que suspende al bloque de peso P es otra fuerza, ¿eh? Bueno, pero esa fuerza, no olvidan que suspende al bloque de peso P, es igual al peso del bloque, ¿no? Porque el bloque está en reposo, entonces la tensión de la cuerda que suspende al peso del bloque es igual al peso del bloque, del mismo valor. Ya, pero hay en el punto C, el punto C es el punto de concurrencia, ¿ya? De las cuatro fuerzas. De cuatro fuerzas, miren. Ya, esas cuatro fuerzas, o sea, el punto C se ponen en el origen de coordenadas, XY, y se indican las cuatro fuerzas, como vemos en la figura que está acá, ¿ven? Ahí está la fuerza F, ya está indicada. Acá está la fuerza F. El peso del cilindro, del bloque P. Las tensiones en las dos cuerdas, en la cuerda inclinada a 60 grados, T sub AC, cuerda C, ¿no? Y la tensión en la cuerda horizontal, BC, ¿no? Esta otra flecha. Son, como pueden ver, cuatro fuerzas concurrentes tenemos acá. Ya no son tres, sino cuatro, ¿eh? No olvidar que F es 500 y alfa es 53, ¿ya? F y alfa son datos, ¿ah? ¿Cuánto vale la fuerza F? 500 newton. ¿Y cuánto vale alfa? 53. Ya, entonces, primero analizamos las fuerzas concurrentes. Ya están analizadas las fuerzas. Pero todavía falta un análisis adicional, ¿no? Descomponer las fuerzas. A ver, ahí está la descomposición. ¿Qué fuerzas se descomponen? F y la tensión en AC nada más. Por ejemplo, cuando descompongo la fuerza de 500, o sea, F, en una componente a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, al toque ustedes encuentran los valores de sus componentes. Como este es un triángulo de 37 y 53, ¿no? Este es 37, ¿no? Y el otro es 53, ¿no? Entonces, los lados son múltiplos de 3, 4 y 5. El componente que está opuesto al ángulo de 37, que es esta de acá en el eje X, es múltiplo de 3. Si la hipotenusa vale 500, o sea, la fuerza de 500 debe ser 300. Y el otro componente opuesto al ángulo de 53 debe ser 400, múltiplo de 4. ¿Eh? Al toque ustedes obtienen los componentes de la fuerza F. En cambio, para la tensión en la cuerda AC sí no se conoce el valor de la tensión, no se conoce. ¿Ah? Hay dos incógnitas acá, miren. Las tensiones en AC y BC. F y P se conocen, ¿no? La fuerza F y el peso se conocen del bloque, pero las tensiones no. Por eso acá, en este lado izquierdo, en el eje Y, está inclinada la tensión en AC, ¿ven? 60 grados, se descompone también, ¿no? La componente que está junto al ángulo siempre va multiplicado por el coseno, en este caso 60 grados, ¿no? Y la que está opuesta al ángulo acá, por el seno, ¿no? Seno 60. Pero también está indicada ahí la tensión en la cuerda BC, que es más corta, ¿no? Esta flecha roja, ¿ven? Tampoco se conoce la tensión en la cuerda BC. Entonces hay que determinarlas, ¿no? Hay dos incógnitas, pero le piden una sola, ¿no? Pero al determinar una, determinamos la otra, pues, ¿no? Aunque le pidan una sola,
una vez que determinemos una, determinamos la otra, ¿no? A usted le están pidiendo la tensión en la cuerda BC nada más. O sea, acá, ¿no? Esta tensión. Pero también pueden determinar en la cuerda C la tensión. Ya que al determinar una, vuelvo a repetir, determino la otra, ¿no? Entonces aquí termina el análisis del problema, el análisis de fuerza, ¿ven? 4 fuerzas concurrentes, y ya se completa el análisis a la derecha, la figura del lado derecho, ahí está la descomposición y están indicados los componentes, ¿no? Solo los valores, los valores nada más, no le ponemos signo para no perder tiempo, ¿no? Ya saben, todo lo que está a la derecha lleva signo positivo, indica la dirección. Todo lo que te hace arriba también lleva signo positivo. Todo lo que te hace a la izquierda, negativo, ¿no? Negativo. Todo lo que te hace abajo también negativo. Si quieren, pónganle. Si no, no es necesario, porque cuando ustedes ya sumen a lo largo, las fuerzas a lo largo de los ejes X, Y, sumen, hagan la sumatoria a lo largo de los ejes X, Y, van a tener que considerar el signo, pues todas las fuerzas a la derecha positivas, a la izquierda negativas, hacia arriba todas las fuerzas positivas, hacia abajo negativas, ¿no? ¿Ya? Eso ya lo hacen de manera puramente mecánica, ya no es necesario ya tanto analizar, ¿no? Dirección, ya está en el dibujo y es suficiente, ¿no? Muy bien, ahora sí, hecho el análisis, como el sistema está en equilibrio, entonces este punto que es el punto de concurrencia de las fuerzas, cuando sumo todas estas fuerzas que ven que concurren en el origen de coordenadas, cuando sumo todas esas fuerzas debe dar el vector cero. Pero nosotros vamos a sumar los componentes, ¿no? Por eso se ha descompuesto, ¿no? Vamos a sumar la sumatoria de todos los componentes de la fuerza a lo largo del eje X vale cero. Los componentes de todas las componentes de las fuerzas a lo largo del eje Y vale cero. Eso vamos a hacer. Pasemos a la siguiente página para ver, ya aplicamos la primera ley de Newton. Pero hay que tener en cuenta no olvidar el seno de 30 es un medio, ¿ya? Y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Eso tiene que tener en su mente, su triángulo de 30 a 60, ¿se acuerdan? ¿Ya? Eso tiene que tener en su mente, ¿ya? Ahí el anterior hemos dejado multiplicado por coseno 60 y coseno de 30 y seno de 30, ¿no? La tensión en AC, ¿no? Entonces, pero ya saben, el seno de 30 es un medio, coseno de 30, ahí eso tiene que tener en su mente, ¿ya? Entonces comenzamos a sumar los componentes, a ver. Si la sumatoria de todos los componentes de las fuerzas a lo largo del eje X debe ser cero. Eso significa que las fuerzas que están a la derecha se igualan con la suma de las fuerzas que están a la izquierda, ¿no? Eso es lo que vamos a tener acá, ¿ven? Las fuerzas que están a la derecha, la fuerza que está a la derecha es la componente de la fuerza de 500 a lo largo del eje X, que fue 300, ¿no? Ahorita le hemos visto 300. La otra componente es 400, ¿no? 300 es la componente horizontal de la fuerza F. Ya, esa se iguala con la suma de las fuerzas hacia la izquierda, ¿no? Eso, que es la tensión BC, que es la cuerda horizontal, ¿no? Más la otra que es tensión en AC, ¿no? Tensión en AC, a ver, vamos a ver acá. Coseno es 60, ¿no? Bueno, ahí he puesto 30, pero no importa, ¿no? Es lo contrario, nada más. Coseno 60 es un medio, seno 60 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Coseno 60 es un medio, no olvidar acá, miren. Esto vale un medio, solo que a la vuelta se ha puesto 30 grados, ¿no? Pero es 60, pero es lo mismo, ¿no? Se intercambia el seno con coseno, acá el seno 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 es esto, ¿no? ¿Eh? Ya, entonces lo que se está haciendo ahí es igualar 300 en el eje X a la derecha con la tensión en la cuerda BC más un medio de la tensión en la cuerda C. Eso es lo que se está haciendo a la vuelta, ¿no? ¿Sí? Solo que acá se ha puesto 30 grados, puede poner 60 también acá, ¿no? No hay ningún problema ahí, ¿no? No hay ningún problema, eso es lo de menos. Tienen que tener en mente su triángulo de 30 a 60. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Ahí está. Ahora, sigamos. Vamos a ver la sumatoria, esa es la ecuación 1, ¿ya? Ahora la sumatoria de todas las fuerzas
o componente de las fuerzas a lo largo del eje Y. Vale 0 también. Hacia arriba, la componente de la fuerza F hacia arriba, ¿cuánto vale? 400, ¿no? Y la tensión en la cuerda AC, acuérdense, va multiplicada por el seno de 60, ¿no? Que es raíz de 3 sobre 2. Y eso debe ser igual al peso. ¿Por qué? Miren, 400, ¿qué cosa es? 400 es la componente de la fuerza F hacia arriba, ¿no? En la dirección del eje Y, ¿no? La componente en el eje Y de la fuerza F, 400. La tensión en la cuerda C forma un ángulo de 60 grados con el eje X. Entonces la componente que está opuesta al ángulo, que es seno de 60, va multiplicado por el seno de 60. Por eso el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ahí está. Raíz de 3 sobre 2. Y esas dos fuerzas hacia arriba, porque esas fuerzas están hacia arriba, hacia el eje mayor, debe igualarse con la fuerza hacia abajo, que es el peso. ¿Cuánto vale el peso del cilindro, del bloque? 600 newton, acuérdense ese dato, ¿no? 600. Por eso se igualan. Y ahora sí tenemos fácil. Ahora lo que se va a hacer aquí es despejar nada más la tensión en la cuerda C, raíz de 3 sobre 2, como pueden ver acá. Raíz de 3 sobre 2 por la tensión en AC. 600 menos 400, 200. Acá está el 200. ¿De ahí qué sigue? Se despeja ahora sí la tensión en la cuerda C. Este 2 pasa a multiplicar con 200 y el raíz de 3 pasa a dividir, ¿ven? Arriba tengo 400. Vamos a poner raíz de 3 1,7 o si quieren 1,73, pero más no. Más no. ¿Ya? Sale aproximadamente 230,9, o sea, aproximadamente 231, ¿no? Si es que queremos redondearlo, ¿no? Si es que queremos redondearlo. Ya, y eso lo último que se hace es reemplazar en lo que nos piden, la tensión BC nos piden en 1, ¿no? En 1 reemplazo, miren 1, acá arriba, reemplazo el 231, si es que quiero redondearlo, acá está, ¿ven? Un medio de la tensión en AC, un medio de 231, más la tensión en BC, que es lo que le piden, eso es igual a 300, despejo ahí, despejo. Bueno, en realidad acá no es tanto esto, sino acá es 300 menos un medio, ¿no? De 231, ¿no? Es en realidad, ¿no? O sea, 300 hay que restarle la mitad de 231 y recién sale esto, ¿ah? No es así, ¿no? ¿No? Ya, entonces acá, esto no. En realidad, acá lo que tienen que hacer es la tensión en BC, o sea, en la cuerda BC, es igual a 300 menos 300 menos 231 entre 2, ¿no? Así es la operación, ¿ya? Acá queda 2 por 300 cuando se saca como un denominador, ¿no? Cuando ustedes saquen como un denominador acá, sacan como un denominador, queda 2, ahí recién queda 2 por 300. 2 multiplicado por 300. Y eso dividido entre 231, ¿no? No, perdón, dividido entre 2, ¿no? Entre 2. O sea, 600 menos 231 entre 2. ¿Ya? O sea, 9, 6,
469 entre 2. Debe salir más o menos así, ¿no? 184. Pueden comprobar, ¿no? Porque aquí, vuelvo a repetir, va a salir 600. La tensión en BCE, miren. Va a salir esto acá. La tensión está dividido entre 2, ¿no? O sea, ustedes restan 600 menos 231, ¿no? 9, 6, ¿no? 3, ¿no? ¿Sí? 4. ¿Por qué 600? ¿No? 600 menos 231 también, ¿no? Sí, también. 3. Entonces ahí sale, ¿no? A ver, comprueben eso. Más o menos debe salirle, ¿no? Ya. Ese valor. Esa es la operación, esta no, ¿ah? Acá hay que restar primero y después ya va multiplicándose por 2. 600 queda restándose 131, entre 2, ¿ya? Comprueben eso ahorita que están ahí, agarren una hoja, lápiz y comprueben más o menos, debe salirle aproximadamente 184,5, ¿ya? Aproximadamente, de repente no le va a salir 0,5, 49, 48, o quizás un poquito más de 5, 52, pero a 5 lo deja, ¿no? Debe salirle eso, ¿ya? Eso más falta dividir, entonces, comprueben. Como pueden ver, los datos, tenemos otro problema donde los datos no son exactos. Esto no le va a venir, en el examen le va a venir exacto, todo exacto. No, usted no va a tener que determinar nada, ¿no? Con calculadora, ¿ya? Entonces, queda esa operación para comprobarse, ¿no? A usted le va a venir exacto. O sea, no le va a venir que poner un decimal, redondear, eso no, ¿no? Le va a venir exacto, ¿ya? Bien, entonces le pedían la tensión en BC, pero como pueden ver, se ha tenido que determinar la tensión en AC, ¿no? En realidad, este problema le piden las dos tensiones, en realidad. Después en las alternativas pueden haberle puesto las dos tensiones, ¿no? Solo que le pedían, solamente le hacían la pregunta de la tensión en BC. Ya, entonces, esa es la respuesta. Este es otro ejemplo de fuerza concurrente donde hay cálculo, ¿no? Descomposición. Este problema ya son 4, ¿no? Este ya tiene grado de dificultad un poco mayor, ¿no? Que el anterior, ¿no? Pero si el grado de dificultad es simple, puede que se le presente un problema más simple, como el que vamos a ver ahorita, ¿no? Donde solo se aplique el método geométrico, ¿no? Aquí hemos mostrado el método analítico, ¿no? El método analítico. En ambos casos, o sea, en estos dos últimos problemas, 2 y 3, se ha mostrado el método analítico, donde se han descompuesto las fuerzas concurrentes, ¿de acuerdo? En un sistema de coordenadas X, y se han sumado las fuerzas a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, ¿no? La suma de todas las fuerzas a la derecha se igualan con la suma de todas las fuerzas a la izquierda. La suma de todas las fuerzas hacia arriba se igualan con la suma de todas las fuerzas hacia abajo, ¿no? Eso se ha hecho en estos dos últimos problemas. El método analítico. Ahora vamos a mostrar el método geométrico, ¿ya? De fuerzas concurrentes, ¿ya? De fuerzas concurrentes. La verdad que primero debía haber mostrado el método geométrico, que son los más simples, ¿no? Y después el analítico, pero el orden de todas maneras no va a afectar, porque ambos métodos ustedes tienen que manejar, ¿eh? Ambos métodos. Ustedes tienen que estar preparados para utilizar ambos métodos, cualquiera de ellos, ¿ya? Veamos ahora sí ejemplos donde del equilibrio de fuerzas concurrentes, donde se aplica el método geométrico, ¿ya? Método geométrico. A ver, problema 4, ¿qué dice?
Se tienen dos esferas homogéneas de masa de 10 kilogramos cada una y de igual radio. Son del mismo tamaño, la misma masa, o sea, el mismo peso, ¿no? Una esfera descansa sobre la otra, tal como muestra la figura. Bueno, ahí está la figura. Esa es la figura. La cuerda superior está unida a una cuerda ideal, se supone, y la esfera inferior está unida a un resorte ideal, ¿no? Que está abajo. ¿Ya? Determine la magnitud de la fuerza ejercida por el resorte unido, o sea, en contacto, o sea, unido a la esfera inferior, ¿no? Sabiendo que alfa vale 127 grados, ¿no? Desprecie la fricción. Se supone que esa situación que ven ahí en la figura es de equilibrio ya. Están en reposo. Es una situación de equilibrio, ¿ya? Cualquiera que sea el punto donde ustedes sumen las fuerzas, por ejemplo, en los centros de cada esfera o en el sistema en general, asume toda la fuerza que ustedes sumen en un punto, debe ser nula porque el sistema está en equilibrio. Pero acá hay que analizar por partes, conviene analizar por partes para poder determinar lo que le piden, que es la magnitud de la fuerza ejercida por el resorte. O sea, esto le están pidiendo, mírenme. Solo voy a indicar una fuerza acá porque ahorita en la siguiente página se va a hacer el análisis. Pero solo le voy a indicar acá la fuerza que le están pidiendo. Se supone que el resorte está estirado, ¿no? La razón es bien simple. La esfera que está encima hace que el resorte se estire. Esta fuerza es la del resorte. Es la que le piden. Aunque debería decir, ¿no? Puede darse el caso también en que el resorte esté comprimido, ¿eh? Si es que la esfera de arriba hubiera sido de mayor peso, inclusive de igual peso, como dice acá, pero si ya es mayor el peso de la arriba, puede estar comprimido, ¿eh? Si la esfera de arriba tuviera mayor peso que la de abajo, el resorte puede estar comprimido. Y ya la fuerza de resorte ya no sería hacia la izquierda, sino sería hacia la derecha. Eso falta precisar en el enunciado, ¿ya? Ya, pero le piden la fuerza de resorte. Ahorita estoy asumiéndola hacia la derecha y es horizontal, ¿no? Ahora sí pasemos al análisis. Vamos a analizar primero la esfera superior, ¿ya? O sea, la esfera que está encima. Solo la esfera que está encima. Después analizamos la de abajo, lo que le piden. Primero la esfera que... El sistema, mejor dicho, pero la esfera superior, concretamente, ¿no? La esfera superior. Aunque en realidad hay que tener en cuenta también la inferior, pero vamos a indicar la fuerza que actúan en la esfera superior, ¿ya? Ahí la tienen, miren. El peso es la flecha de rojo, ¿no? 100 newton, porque 10 kilogramos es la masa, por 10, 100, el peso de cada esfera. La tensión de la cuerda, ¿de acuerdo? Hay una cuerda inclinada, ¿no? Ya, esa es otra. Y la fuerza de contacto normal, no hay fricción, ¿ah? O reacción también pueden llamarle, fuerza de reacción normal. Aquí en este punto de contacto de las esferas hay una fuerza perpendicular a ese punto de contacto, o a la tangente a ese punto de contacto. Se llama fuerza de reacción normal R, ¿no? Que es la fuerza que ejerce la esfera inferior sobre la esfera superior. Y miren, si ustedes prolongan las fuerzas que están ahí, el peso, la tensión y la fuerza de contacto normal, ya que no hay fricción, solamente actúa la fuerza R normal, ¿no? Ya que no hay fricción, pues, ¿no? Ya que no hay fricción, actúa solo eso, ¿no? Entonces, esas tres fuerzas, ¿dónde concurren? Van a concurrir en el centro de la esfera de arriba, en la esfera superior, ¿no? ¿Ven? Acá, aquí donde estoy marcando con el puntero, ahí son concurrentes esas tres fuerzas, ¿ven? El peso de esa esfera, la tensión sobre esa esfera de la cuerda y la fuerza de contacto, la fuerza de reacción normal, ¿no? La fuerza de reacción normal R de contacto de la esfera inferior sobre la esfera superior, la flecha azul. Tenemos tres fuerzas concurrentes, regla del triángulo, podemos
construir un triángulo, ¿no? Dibujamos un vector a continuación de otro. Miren, voy a dibujar un vector a continuación de otro. Ahí está, ¿ven? Primero dibujo la flecha de rojo, después sigue la de verde, o sea, la tensión de la cuerda, peso primero la flecha de rojo, 100 newton, la tensión, la flecha de verde, y la flecha de azul, que es la reacción normal, ¿no? Que fácilmente se determina, ¿no? Sale este valor fácilmente. Fácil se determina. Porque no olvidar que tenemos un triángulo acá de 37 y 53. Porque miren, este ángulo que ven acá de 127 tiene como suplemento este ángulo de 53 que está acá, ¿ven? Estos ángulos deben sumar 180. El ángulo entonces que forma la flecha de azul con la horizontal es 53. ¿Ya? 53. O sea, esto de acá, miren. Miren, acá estoy poniéndolo, ¿eh? Estoy trazando una línea horizontal en estos momentos. Este ángulo, como pueden ver al lado izquierdo, es 53. ¿Ven? Este ángulo es 53. Miren la figura de la izquierda, la flecha de azul. Acá hay 90 grados. Este es 37, este es 53. Pero acá también es 90 grados, ¿no? Acá también es 90 grados. Entonces este ángulo de acá debe ser 53 también. ¿Ven? La hipotenusa es 100, ¿no? 100 es múltiplo de 5 por 20, ¿no? Esta es la hipotenusa en el triángulo de fuerzas que está ahí, en el triángulo de fuerzas, en el triángulo de fuerzas, en el triángulo de fuerzas. La hipotenusa es el peso, ¿no? 5 por 20, el peso. 5 por 20. La flecha de azul, esta de acá, por esa razón sale 80, porque es opuesta al ángulo de 53, que es múltiplo de 4, ¿eh? 4 por 20. Por eso sale 80, ¿no? ¿Eh? Bueno, acá. 4 por 20. 4 por 20. Ya está. 80. Y la tensión de la cuerda, si quieren determinarla, si es que quisieran determinarla, ¿cuánto sale? 3 por 20. O sea, 60. 60. Si es que quisieran determinar. Pero no le piden eso, ¿no? Le están pidiendo la fuerza del resorte. Así que aquí no termina todavía el problema. Hemos determinado R, nada más. R, esta R, ¿no? 80. T también, pero T no le piden. ¿Ven? Se construye entonces el triángulo de fuerzas. Con ayuda de los ángulos se determina R, ¿no? Y T también, ¿no? A veces le piden solamente una de ellas, T, por ejemplo, y ya está, ¿no? Y ya terminó el problema, pero todavía falta. Le piden la fuerza de resorte, no se olviden, ¿no? Ya, continuemos en la siguiente página. Ya está claro esto. Ahora pasemos a la siguiente página para determinar la incógnita, la fuerza de resorte. Ahora analizamos la esfera inferior, ¿ya? La esfera inferior. A veces el resorte está comprimido. No dice el problema eso, ¿ves? No dice. Yo les había advertido ahorita, ¿de acuerdo? Cuando puede ocurrir que el resorte, cuando son iguales, esa fuerza en las esferas, puede ocurrir que el resorte esté comprimido o puede que esté estirado. Y si la esfera de arriba fuera de mayor peso que la que está abajo, ni hablar, pues el resorte va a estar comprimido, ¿no? Eso, de hecho, o sea, así que había dos posibilidades. Entonces quiere decir que el resorte está comprimido. En este problema el resorte está comprimido, ¿no? Y no dice eso el enunciado, ¿no? No dice, ¿no? Debería decir, ¿no? Ya. Además no hay fricción, ¿ah? ¿Eh? No hay fricción. Bueno, el resorte está comprimido, ¿ya? La esfera que está encima, la de arriba, en el equilibrio, hace de que la esfera de abajo no
no se corra, no se mueva, no se desplace hacia la izquierda. Entonces la esfera de arriba comprime al resorte, ¿ya? Comprime. Y el resorte está comprimido, ¿eh? Así que esta fuerza F de resorte que está abajo el resorte ejerce una fuerza, como está comprimido, el resorte está comprimido, la fuerza de resorte sobre la esfera inferior es hacia la izquierda. Pero si estuviera estirado, el resorte también puede darse ese caso, ¿ah? También la fuerza sería hacia la izquierda, ¿no? La fuerza F. Esos dos casos pueden darse, ¿ya? Según los datos también que tengan, ¿no? Como le digo, ¿no? Según los datos. Pero vamos a aclarar eso ya en el enunciado. El resorte está comprimido, así que la fuerza que ejerce el resorte sobre la esfera inferior es hacia la izquierda, F, ¿ya? Ya, ahí está ya indicada la fuerza de resorte que le piden hacia la izquierda, F. Ya, ¿qué otras fuerzas están indicadas ahí? El peso de la esfera de abajo, que es el mismo que la de arriba, 100 newton, la normal del piso sobre la esfera de abajo, N, y la fuerza de reacción normal que ejerce la esfera superior sobre la inferior. Ya se ha indicado ahorita en la figura anterior, ¿se acuerdan? Esa misma fuerza, pero sobre la esfera superior, ¿no? Si una es la acción, la otra es la reacción, ¿no? ¿Se acuerdan? En la figura anterior, ¿no? En la figura anterior, si ustedes analizan la figura anterior, ¿no? Nuevamente, miren, esta R que está acá es la fuerza, vamos a ponerle de acción, de la esfera inferior sobre la superior, R. Pero a su vez también la esfera superior ejerce una fuerza, ¿cómo se llama? La reacción sobre la esfera inferior. R también vale, ¿no? Una actúa sobre cada esfera, una es la acción, la otra es la reacción. ¿Ya? Ya, esa se está poniendo a la vuelta que le estoy indicando ahorita. Eso, ahí ven, ahí está R de azul también, pero es la fuerza de la esfera superior sobre la inferior. Y ahora hay 4 fuerzas concurrentes, porque miren, la fuerza normal del piso también se dirige hacia el centro de la esfera, ¿ven? Miren su línea de acción, esta es su dirección, ¿ven? Esta es su dirección. Se dirige hacia el centro de la esfera. Y son 4 fuerzas concurrentes, ¿no? Otra vez. Miren, a veces también un problema con más de 3 fuerzas concurrentes se puede reducir a 3. Por ejemplo, acá hay 2 verticales, 100 y N, ¿no? Se puede reducir a una sola, puede quedar una de ellas. ¿Y para qué? A ver, ¿para qué? Para poder construir un triángulo de fuerza, ¿no? Que es lo más simple, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer acá. Miren, voy a construir el triángulo de fuerzas. Ahí está, ¿ven? Las flechas verticales 100 y N se restan. N hacia arriba, se supone que N es más largo, ¿no? N es más largo, ¿no? N hacia arriba, menos 100 hacia abajo. La flecha de naranja, que es la fuerza de resorte horizontal, y la flecha de azul, que es la fuerza de reacción normal de la esfera superior sobre la inferior, vale 80, ¿no? Ya está, nuevamente tenemos ahora bien fácil, miren, un triángulo de 53. Ojo, ya está indicada aquí en la misma figura el ángulo que forma la flecha de azul con la horizontal, es 53, ahí está bien. La horizontal es la dirección de la fuerza del resorte, que es la flecha naranja, está a 53 grados. Ya saben, este 37. Y nuevamente tenemos un triángulo de 37 y 53, cuyos lados son múltiplos de 3, 4 y 5. Si la hipotenusa vale 80, pueden ponerlo 5 por 16, ¿no? Si quieren, ¿no? O también pueden descomponer, como quieran, ¿no? 80, 5 por 16, ¿no? 5 por 6, 30, ¿ven? Hipotenusa. ¿Esto cuánto debe ser F? F debe ser opuesto al ángulo de 37 múltiplo de 3, 3 por 16. ¿Cuánto es 3 por 16? 48, ¿no? Esa es la respuesta, 48. 3 por 16, 48. Newton, ¿no? Esa es la respuesta. Acá abajo seguro le han puesto, ¿eh? Del triángulo, o lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? La fuerza F es
la hipotenusa, que es 80 por el coseno de 53, ¿no? Y da igual, miren, 80 por 3 quintos, 48. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Y ya está. Ahí termina, ¿eh? El problema. Ahí termina el problema. Veamos otro más. Y es que hay de fuerza concurrente, si no ya pasamos al último tema, que es el equilibrio de fuerzas paralelas, ¿no? ¿Ya? Que es el equilibrio de fuerzas paralelas. Se han hecho dos análisis acá, ¿no? La esfera superior primero, para determinar R, pues, ¿no? R no se, la fuerza de contacto entre las esferas no se conocía, 80, ese es un dato importante. Y después se ha hecho otro análisis sobre la esfera inferior, ya con el valor de R calculado, 80, se construye el triángulo de fuerzas, a pesar que son 4 fuerzas, 2 de ellas se reducen a una, las verticales, n menos 100, y las otras dos se mantienen, se construye un triángulo de fuerza de 37 y 53, y de ahí sale inmediatamente F, ¿no? N también lo sacan, N pueden determinarlo ahorita, ¿no? N pueden determinarlo. Sería 16 por 4, ¿no? N menos 100 sería igual a 16 por 4. Este cateto es 16 por 4, o 4 por 16, es múltiplo de 4, ¿no? O sea, 64. Esto vale 64 newton. De ahí despejan n, queda 164 n, ¿no? Newton. También pueden determinar n. Esa es la solución del problema. Dos análisis entonces. Dos análisis. La esfera superior y la esfera inferior. Aquí los cálculos son exactos, a diferencia de los problemas anteriores. Veamos si tenemos otro ejercicio de fuerzas concurrentes, si no, para pasar ya al otro tema. No, este sí ya es del otro tema. Problema 5, así que avancemos con la teoría, o completemos la teoría. Vamos a la sección teoría. Nos habíamos quedado acá en estas observaciones, ¿se acuerdan? Ya. Entonces pasemos a la teoría. Ahora estudiemos el concepto de torque o momento de fuerza, también se le llama. Torque o momento de fuerza. Se denota con la letra, es una letra griega, la T del alfabeto griego, que se llama tau. Más o menos se escribe así, ¿no? Tau, parece T, ¿no? Tau, así se denota. ¿No? ¿Qué es el torque? Es un vector que indica el efecto de rotación producido por una fuerza. Miren, una fuerza no solamente puede producir traslación. Cuando ustedes trasladan un cuerpo, arrastran un cuerpo, por ejemplo, la fuerza le produce traslación a un cuerpo cuando lo traslada. Pero también puede producirle rotación, por ejemplo, cuando abren el caño, ¿no? El grifo, el caño, cuando abren la puerta, cuando hacen girar la puerta, ¿no? Con una fuerza. Cuando uno aplica una fuerza a una puerta, ¿qué pasa con la puerta? La puerta gira. Por supuesto, para que gire tiene que tener bisagra, ¿no? Tiene que tener bisagra. ¿Ven? Y así una fuerza puede producir rotación. Ya, la cantidad vectorial que indica ese efecto se llama torque. Ahí tienen un ejemplo, ¿eh? De la puerta. El eje de giro es la línea imaginaria que pasa por la bisagra, ¿ven? Uno cuando aplica una fuerza comúnmente lo aplica en el extremo donde está la perilla o la chapa, ¿no? Uno aplica una fuerza y gira, pues. Gira la puerta. Una fuerza entonces puede producir rotación también. Este es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿ven? Pero debemos definir ahora de manera ya más exacta qué significa torque. Pongamos la imagen de la puerta.
para definir matemáticamente el torque. Pero no vamos a estudiar vectores así en 3 dimensiones, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, en 2 dimensiones, ¿ya? Así vamos a ver la puerta por el lado de perfil, mejor dicho, vamos a ver la puerta a través de este grosor que está aquí, que estoy resaltando, ¿eh? ¿Ya? Vamos a ver la puerta a través de este grosor, para poderla describir su rotación en 2 dimensiones y no en 3 como es en general, ¿no? Para que sea más simple, ya que los problemas que se le van a presentar son rotaciones en 2 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones, entonces vamos a graficar la puerta en 2 dimensiones, pero para ello debo ya no dibujar la puerta así, sino vista a través de su grosor, de arriba, su grosor de la puerta, no el grosor lateral, ¿no? Sino el grosor, la parte superior, ¿no? Es paralela al inferior, ¿no? El que he resaltado ahí, ¿no? Eso vamos a dibujarlo y solo basta en 2 dimensiones eso, ¿no? Eso se va a ver en 2 dimensiones, ¿no? Y con ello vamos a definir el torque de manera sencilla, ¿no? Ahí vamos a la definición de torque. Ahí he dibujado la puerta como le dije ahorita, ¿no? A través del grosor superior, ¿no? Como si estuviéramos viéndolo desde arriba, ¿no? Para que la descripción de la fuerza sea en 2 dimensiones y los giros también en 2 dimensiones. Entonces esta fuerza F que aparece acá, aplicado a la perilla de la puerta, puede hacer girar a la puerta en sentido horario anterior, según donde esté, ¿no? Puede ser antihorario el giro o puede ser horario también, ¿no? ¿Ven? O sea, las rotaciones ahora se analizan en 2 dimensiones. Este vector R, que también estaba en la figura anterior, es el punto que indica, es el vector que indica el punto de aplicación de la fuerza. Se dibuja desde el punto de giro, que es donde está la bisagra. Bueno, acá le llamamos punto de giro. Le estoy llamando punto de giro porque está en 2 dimensiones nada más, pero si fuera en 3 dimensiones, como han visto la puerta ahorita, es un eje en realidad, ¿no? Que contiene la bisagra. Ya, pero en 2 dimensiones le puedo llamar punto de giro y nada más, ¿no? Punto de giro. ¿Ya? Punto de giro. Y el vector que va desde ese punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza se llama vector R, vector posición, también pueden llamarle R, vector de posición R, y se llama brazo también, ¿no? Indica el brazo, o sea, el punto de aplicación de la fuerza. ¿Ya? En realidad esta flecha de azul, vector R, vector de posición, indica el brazo, o sea, el punto de aplicación de la fuerza. Brazo de palanca, por una razón, miren. ¿Por qué razón? Porque cuando se aplica una fuerza F, ¿qué va a ocurrir con la puerta? Va a girar alrededor de la bisagra o el punto de giro acá. ¿Eh? Puede ser horario, antihorario. Ya, pero ¿qué dice la definición de torque? Dice que hay que multiplicar la fuerza perpendicular por el brazo. Ahora, esta fuerza que está acá no es perpendicular al brazo. Miren la flecha de rojo de la fuerza, no es perpendicular a la flecha de azul. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descomponerla, pues, una componente horizontal y otra vertical. ¿Cuál es la fuerza que interviene aquí en esta definición? La componente vertical, F seno de teta. ¿eh? Aquí, entonces, donde dice fuerza perpendicular, tengo que reemplazar F seno de teta porque eso nos dice la definición. Reemplazo, ¿ven? Y ya está, F seno de teta, ¿ven? Y el brazo, la magnitud del brazo, ¿cuál es? R, pues la magnitud del vector R que está acá, ese es el brazo. La unidad de torque, Newton por metro. La fuerza en Newton, el brazo y la distancia en metro. El brazo, entonces, o la magnitud del brazo, es la distancia desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿ya? R. Y teta, observen acá teta, miren acá este ángulo teta que forma la fuerza F con el plano de la puerta, o sea, con el brazo, ¿no? En realidad forma teta, el ángulo que forma la fuerza F con el brazo, o sea, con la horizontal. Teta es el ángulo que forma el brazo o la fuerza F, ¿no? Entre sí, o sea, el ángulo que forman la flecha de la fuerza y la flecha del brazo entre sí se llama teta. Ya. La flecha de azul, vuelvo a repetir el brazo, forma un ángulo teta con la fuerza F.
con la dirección de la fuerza F. Ese es el brazo. R y esta es la fuerza F. El ángulo entre esos dos vectores es teta, ¿no? Eso está claro en esta definición. Ya, entonces ahora sí, pero todavía se puede dar otra definición equivalente. ¿Eh? Veamos la otra definición equivalente. Miren, la misma puerta, la fuerza F formando un ángulo teta con el brazo o con el plano de la puerta, pero ahora ya no se va a descomponer la fuerza. Ya no se va a descomponer. Sino lo que se va a hacer es su línea de acción, o sea, su dirección se va a prolongar. Esa es la línea de acción, ¿ya? Luego se va a trazar la distancia desde el punto de giro, o sea, de la bisagra, o del punto de aplicación de la fuerza, hasta la línea de acción de la fuerza, de modo que sea perpendicular, ¿no? Esa distancia. Entonces, esa distancia perpendicular desde el punto de giro, o sea, de la bisagra, hasta la dirección, o sea, la línea de acción de la fuerza, se llama brazo perpendicular. Como este es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es R, este ángulo es teta, este cateto, o sea, el brazo perpendicular, que está opuesto al ángulo, va multiplicado por el seno de teta. O sea, es la hipotenusa, que es R, por el seno de teta. Bien. Entonces, la segunda definición de torque relaciona ese brazo perpendicular con la fuerza F. ¿eh? Así que ahí donde dice brazo perpendicular, ¿qué pongo? R seno de teta. Y si ustedes comparan esta expresión con la anterior, es la misma. Es la misma. La anterior también fue igualito. F seno de teta por R, ¿no? F seno de teta por acá, lo mismo, ¿no? F, R seno de teta, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ven? Así que cualquiera de esas dos pueden usar. ¿Ya? De esas dos definiciones. Ahorita vamos a ver eso con ejercicio, ¿ya? Observaciones antes de pasar a los ejercicios. A ver, si R0, o sea, la fuerza no tiene brazo, R vale 0, ¿qué significa que no tiene brazo? Que la fuerza actúa en el punto de giro. O también su línea de acción puede pasar por el punto de giro. En este caso, ¿qué se obtiene? Que no hay torque. Si ustedes aplican una fuerza a la bisagra de una puerta, no pueden abrirla ni cerrarla, no pueden hacer girar la puerta, mejor dicho. No pueden hacer girar la puerta. Eso significa que no hay giro, el torque es 0. La otra observación es que la fuerza F forme con el brazo 90 grados, es decir, cuando ustedes aplican una fuerza perpendicular a la puerta, significa que el ángulo entre la fuerza y el brazo, o sea, la distancia, ese radio vector perpendicular a la fuerza, en forma 90 grados. Entonces, según la anterior ecuación, ponen seno 90, 1. Si seno 90 vale 1, entonces el torque se expresa así, nada más, miren. La magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo. En muchos casos basta esto, ¿ah? Basta esta expresión, en muchos casos. En muchos casos la fuerza es perpendicular al brazo. Y el torque es simplemente la fuerza por el brazo. Ya el seno del ángulo ya no, porque vale 1, ¿no? ¿Ya? Vale la pena considerar este convenio de signo, ya que como el torque es un vector y no vamos a representar el vector como una flecha, sino su efecto nada más, es decir, si el cuerpo gira en sentido horario o antihorario, eso es lo que nos interesa. Entonces, el torque será positivo cuando el cuerpo gire en sentido antihorario, ¿ya? Y será negativo cuando el cuerpo gire en sentido horario. Estos signos del torque más menos corresponden a la dirección del torque, que hace que el cuerpo gire en sentido horario o antihorario, ¿no? Pero no vamos a indicar la flecha de torque, sino sola la dirección del torque se va a indicar indirectamente por signos, positivo y negativo. Si el cuerpo gira en sentido antihorario, el signo del torque es positivo, ¿ya? Si el cuerpo gira en sentido horario, el torque es negativo, ¿no? ¿Ya? O sea, los signos indican las direcciones opuestas de la flecha del torque, que no vamos a estudiar, no vamos a representar, sino en los problemas vamos a analizar los sentidos de giro nada más, ¿ya? Siempre tiene que haber un punto de giro, como pueden ver acá abajo, siempre. Y entonces, ahora sí, pasemos ya a lo último, con estas observaciones, condiciones de equilibrio. Con esto concluimos. Para que un cuerpo esté en equilibrio, se deben cumplir dos condiciones. Lo que hemos visto, la primera, sumatoria de fuerzas igual a 0, fuerzas concurrentes.
Y cuando el equilibrio de fuerzas paralelas, la sumatoria de torques debe ser igual al vector cero. Esas dos son las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico completamente, ¿no? Y ahora sí, esto fue todo por la teoría. Pasemos a la sección de ejercicio. Nuevamente, nos habíamos quedado en el problema 5, una barra horizontal, ahí está la barra horizontal, AB, de 4 metros de longitud, masa 1,2 kilogramos. Sobre ella actúa una fuerza vertical hacia abajo, F, 12 newton, aplicada al extremo derecho, B. Le piden determinar la magnitud del torque, ojo, la magnitud del torque nada más, resultante para mantener la barra en estado de reposo. No, esto está mal, ¿ah? Esto, bueno, puede que esté la barra en estado de reposo, puede, dependiendo si en la bisagra o en el punto A hay una fuerza pues tremenda que equilibre, ¿no? En realidad esto no está bien, ¿ah? Esto, sí, difícil que se conserve el reposo. Olvídense del estado de reposo. No, simplemente le piden el torque y punto, ¿no? ¿Ya? Para mantener... No. Simplemente esto que estoy resaltando, no. Le piden la magnitud del torque nada más. No le están pidiendo si para mantener reposo, no. No, simplemente la magnitud del torque, nada más. Veamos la definición de torque nada más acá, ¿ya? Veamos la definición de torque acá. Y ahí está, miren. Hay dos fuerzas, ¿ven? Las dos hacia abajo, paralelas, verticales. El peso, 12 newton, y la fuerza F. Por el punto de giro va a ser A, ¿no? A va a ser el punto de giro. A, que está acá. Va a ser el punto de giro. Ya, A. Ya, estas fuerzas verticales hacia abajo hacen girar a la barra en sentido horario. Entonces el torque por convenio es negativo, ¿no? Por eso el signo negativo, ahí ven. La barra va a girar por acción de estas fuerzas verticales hacia abajo en sentido horario. Por eso los torques van a ser negativos ambos. ¿Ya? Y le escribimos, pues. En el punto A sumamos los torques, ambos negativos. A ver, el torque de la fuerza del peso, el peso, 12 por su brazo es 2, ¿no? 12 por... No, primero, a ver, acá parece que ha habido un error. 12. Sí, las dos son de 12, pues no hay error, sino que las dos son de 12. Los dos torques son negativos. La fuerza F, ¿cuál es el torque de la fuerza F? Que está a la derecha. 12 por su brazo, que es 4. ¿Ven? Negativo. ¿Cuál es el torque del peso? Que es 12 también, ¿no? 12. Ya, el torque es el peso 12 por su brazo, que es 2. Esta distancia 2, ¿ven? Sale menos 48, menos 24, menos 72. Ese es el torque resultante. Y la magnitud es el valor absoluto, 72 newton por metro. Y ahí termina el problema. Ese es todo. No se refiere al reposo, al equilibrio, no. Torque resultante, es todo, ¿ya? Así que esa aclaración. Problema 6 rápidamente, porque no va a ganar el tiempo. Ahora sí, estos problemas son de equilibrio. Veamos, una barra homogénea de 200 newton y longitud L se apoya sobre dos superficies lisas, como muestra la figura. Ahí está la figura. No hay fricción, ¿ya? No hay fricción. Determine la magnitud de la reacción del apoyo en A, ¿no? Para mantener la barra en equilibrio en la posición indicada. La barra está en equilibrio formando 30 grados con la horizontal. Este ángulo del plano inclinado es 60, ¿no? Ojo, el peso de la barra, P, vale 200. Como es homogénea, ya saben, no olvidar, si un cuerpo es homogéneo, en este caso la barra, su centro de gravedad va a estar en el centro de la barra, ¿ya? Ahí va a actuar el peso P, ¿ya? Primero tenemos que elegir nuestro cuerpo de estudio. ¿Quién es nuestro cuerpo de estudio? La esfera. Perdón, la barra. Estoy pensando en esfera. La barra. La barra B es nuestro cuerpo de estudio. Entonces indiquemos todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo de estudio, que es la barra. Bueno, ahí tienen una ya, ¿no? F, ¿no? Ya tienen una, ¿no? Ahí tienen una. Pero veamos el análisis de fuerzas sobre la barra, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ahí están las fuerzas sobre la barra.
El peso está en el centro de gravedad, ven acá. La flecha de verde es el peso. Está en el centro, ven. Si la barra tiene longitud L, como G es el punto medio de AB, ¿no? De la barra B, L medios y L medios cada segmento, ¿ven? Ahí está la fuerza F que le dan en el problema. Está la reacción normal en el punto A, que es lo que le piden la flecha de azul, ¿ven? Eso es lo que le están pidiendo, la reacción normal en el punto A. Pero hay otra fuerza normal en el punto B, ¿no? En el punto B de la barra que está en contacto con el plano inclinado, ¿no? Acá está el plano inclinado con líneas discontinuas. ¿Ven? Este ángulo es 90 grados. ¿Ven? Ese ángulo es 90 grados de la reacción en el punto B de la barra que está en contacto con el plano inclinado, que es esta línea inclinada, ¿no? ¿Ya? Es de 90 grados. Y se puede descomponer esa fuerza, ¿no? Esa fuerza se puede descomponer en una componente horizontal junto al ángulo n sub b coseno de 30 y otra vertical n seno de 30, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Para sumar fuerzas horizontales y verticales. Miren a lo largo de los ejes X y Y. Por esa razón se hace. Ahora sí podemos aplicar la primera condición de equilibrio sumatoria de fuerzas horizontales primero, igual a 0. Así que se iguala la horizontal hacia la derecha, F con la horizontal hacia la izquierda, N coseno de 30, ¿no? N, o sea, la normal en el punto, la normal en B, multiplicado por el coseno de 30, o sea, la componente horizontal, ¿no? Ahí está, se igualó, ¿ven? Esa ecuación le llamo 1. Ahora hago lo mismo en el eje Y. Sumo las fuerzas hacia arriba. ¿Quiénes son? La normal en A, ¿no? La flecha de azul más la normal en B multiplicado por el seno, ¿no? Por el seno. Hacia arriba, ¿no? Esos dos los sumo. Y le igualo al peso hacia abajo, ¿no? Que es la flecha de verde, ¿eh? Es la ecuación 2. ¿Eh? De ahí nos va a salir una relación entre la fuerza, como pueden ver, las normales en A y B que no se conocen. F tampoco. Pero miren, acá ya tenemos otro análisis. No basta la primera condición de equilibrio para resolver el problema. No basta. Miren, si ustedes volvemos a las ecuaciones 1 y 2, como le están pidiendo la normal en A, no podemos determinarla porque no conozco la normal en B, ni tampoco conozco F. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Para aplicar la segunda condición de equilibrio, primero hay que hacer un análisis adicional. Este es el análisis adicional, miren. ¿Qué se hace? Bueno, corrido la normal en el punto B, la fuerza en el punto B, N sub B corrido para arriba, la parte de arriba y ahí están sus componentes que ya la sabemos, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es el análisis adicional? Primero, elegir un punto de giro. Si es que vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, elegimos un punto de giro, el punto A. Es el que nos conviene. ¿Saben por qué? Porque no conozco F. No conozco F y actúan además dos fuerzas ahí. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no elige otro punto para determinar N sub B? Es que F es el problema, ¿ven? F es el problema. Entonces, hay que determinar primero la normal en B. Bueno, no me interesa F todavía, ¿no? Pero sí la normal en B, entonces elijo como punto de giro el punto A. El punto A puede elegirse el punto de giro puede elegirse en cualquier lugar, pero lo he elegido en A primero para poder determinar la normal en B y después la normal en A. Ya. Después de eso, ¿saben qué? Una vez elegido el punto de giro, ustedes dicen, ya, la fuerza F y la normal en A no producen giro, pues porque actúan en el propio punto de giro. No tienen brazo, no producen giro. ¿Cuáles son las únicas fuerzas que producen giro? El peso, la flecha de verde, y la normal en el punto B. O mejor dicho, la fuerza en el punto B. Ya. En el punto B. Esa le produce rotación a la barra en sentido antihorario, torque positivo. En cambio, el peso le produce rotación a la barra en sentido horario, torque negativo. Ahora, los brazos. El brazo del peso es fácil, miren. Este es el peso. Esta es su línea de acción del peso. La distancia perpendicular desde el punto de giro hasta la flecha del peso es este cateto, o sea, L medios, coseno de 30. ¿Cuál es el brazo o los brazos de las componentes de la fuerza N sub B? Esta componente vertical tiene brazo L coseno de 30. Esta es la distancia perpendicular, ¿ven?
punto A hasta la línea del son de N sub B seno de 30. La otra componente, ¿qué brazo tiene? L, ¿no? L por seno de 30, ¿no? L por seno de 30, ¿no? O sea, esto acá es L seno de 30. Esto, ¿eh? Esos son los brazos, ¿eh? Una vez hecho eso, ya podemos aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿eh? Sumatoria de torques en punto A debe ser 0. El torque horario lo igualo con el antihorario y eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los torques horarios? Uno solo, el del peso. Está al lado derecho. Acá. El peso por su brazo. Es el torque horario. Los torques antihorarios son dos. La componente N sub B seno de 30 por su brazo que es L coseno, que es esto de acá, ¿no? Este es su brazo, L coseno, esto que está acá abajo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Primer término, al lado izquierdo. El segundo término al lado izquierdo es la otra componente N coseno de 30 por su brazo, que es N coseno de 30, su brazo es L, ¿no? L seno de 30, acá está. Ahí está, el costadito. Y ahí listo, ya está. Se igualan entonces los torques horarios con los antihorarios. Y de ahí se obtiene, observen acá, se cancela coseno en todos los términos, ¿no? Se cancela coseno. ¿Sí? Y al toque, como el seno de 30 es un medio, se cancela este un medio con este un medio de acá. Y al toque sale N sub B igual al peso. Del valor que el peso 100 salió, ¿ven? La normal. Con eso ya puedo determinar la normal en el punto A, que es lo que en la ecuación de la página anterior, ¿se acuerdan? La normal en el punto A más, ¿no? Es igual finalmente al peso, más N sub B, ¿no? Seno de 30 es igual al peso P200. ¿Ven? La normal en el punto A, aquí lo pueden ver, ¿no? Flecha de azul hacia arriba, es más N sub B seno de 30, N sub B ya se conoce, vale 100, ¿no? Seno de 30 vale un medio, es igual al peso P, flecha de verde hacia abajo, que vale 200. Y ya está. Y ahí sale. De ahí va a salir 200 menos 50, ¿no? Porque queda N sub A más 50, ¿no? Igual a 200, 200 menos 50, 150. Y ya está, terminó el problema. Pasemos rápidamente al problema 7, ya no nos gana el tiempo. Es de equilibrio, de proposiciones también sobre equilibrio. Cuerpo rígido. Para un cuerpo rígido en equilibrio estático, el torque resultante es nulo. Correcto, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ahí tiene un caso de equilibrio estático, ¿eh? Tanto la suma de las fuerzas como los torques cero en realidad ahí, ¿no? Pero basta una de esas en ese caso, ¿no? Es verdadero. Siguiente. Para un objeto que tenga equilibrio necesario, también ninguna fuerza. La suma de todas las fuerzas es nula, ¿no? Ni hablar, ¿no? Es sencillo, ¿no? Esa fuerza hacia arriba, F sub 2 es igual a la suma de la fuerza hacia abajo. Correcto. Pero acá es falso. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que no actúe ninguna fuerza. Sí actúan fuerzas. Lo que pasa es que al sumar se anulan. Por eso es falso, ¿ah? Por eso es falso. Por eso es falso. Pero sí actúan fuerzas. Ahí dice que no, por eso es falso. ¿Ya? El peso se equilibra con la fuerza normal. Bueno, eso hemos visto al comienzo. Veamos un ejemplo. Ahí tienen un caso en que no es cierto, ¿no? No se equilibra. El peso de la flecha de azul, la normal, la flecha de rojo, no se equilibra, ¿no? No siempre, no siempre, no siempre se equilibra. No siempre. No siempre. ¿Ya? Falso. Verdadero, falso, falso. Y lo último, la barra homogénea en ángulo recto, ¿ven? Homogénea. Un segmento vale A, está doblada, el otro 2A. El análisis de fuerzas, primero ponemos el punto de giro ahí arriba donde está suspendida. Los pesos son el de la porción A, vale W, la porción 2A, el doble, pues, el peso es el doble. Y alfa es el ángulo que que le dan ahí en la figura de dato, ¿no? Aunque no se conoce. Y aquí se aplica la segunda condición de equilibrio, peso W por su brazo de sub 2, el otro peso 2W por su brazo de sub 1, lo igualamos, así que un brazo vale el doble que el otro. Hacemos otro análisis ahora para determinar alfa, para relacionar alfa. ¿Ven? Miren acá en estos triangulitos que están arriba, rectángulo de verde. En esos triangulitos de la figura, este de sub 1, este cateto, acá, arriba,
vale de su 1, miren, vale la hipotenusa A por el seno de alfa. El otro triangulito que está al costado también, miren, de su 2 vale la hipotenusa medios por coseno de alfa, ¿ven? De ahí que sale, reemplazamos en 1, ahí está en 1, lo reemplazo en el lado derecho, en el lado izquierdo de 1, elimino A. ¿Eh? Como le piden la tangente de alfa, divido seno de alfa entre coseno de alfa, un medio por un medio, un cuarto. Y ya está. La respuesta es tangente un cuarto, ¿no? ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer es simplemente analizar los triángulos que están acá arribita, mira, acá arriba, ¿no? Estos trazos de verde se hacen para formar estos dos triangulitos que tienen el mismo ángulo alfa, son semejantes. ¿Ya? El punto donde está doblada la barra es el punto O, donde se ha tomado torque de acá. Y respecto a ese punto O están estas distancias que están acá, ¿no? De 1, de 2, ¿no? Que son catetos de estos triangulitos, ¿no? De 1 se opone al ángulo de alfa, va multiplicado por el seno, A por el seno. De 2 está junto al ángulo alfa, el hipotenusa medio multiplicado por el coseno. Por eso está aquí abajo en la ecuación 2, ¿ven? Y de ahí se reemplaza eso en 1, se cancelan las A y se despega seno sobre coseno, o sea, tangente. Vale 1. Listo. Entonces, ese es el análisis, ya nos pasamos de la hora. Ahora sí, nos vamos ya. Nos vamos. No. Será hasta la próxima. Que les vaya bien. Cuídense.